hay que tener ciertas condiciones y cierta experiencia, al menos haber tenido cierta experiencia de gestión, ¿sí?, como para llevar adelante semejante empresa, porque es de una responsabilidad enorme hoy ser candidato, ser presidente de la nación y de este país en el que estamos hoy viviendo. Sí, sin duda. Y una de las cosas que por ahí me llamaba la atención, que los que querían destacar algo de Milei, en todo caso destacaban la templanza, ¿no? Destacaban que bueno, se mantuvo tranquilo, no gritó, no insultó, cuando, digo, debería ser, estamos discutiendo eso, a ver, de los candidatos, ¿no? Claro, pero muy complicado pensar en que esto, a ver, es como si uno, es como cuando nosotros tenemos los chicos en el jardín y algunos, cada uno tiene su personalidad, ¿no? Y sus formas y demás. Y cuando van avanzando, destacamos esto, ¿no? Han empezado a compartir, han empezado a tener más tolerancia a sus compañeritos. Bueno, ese es un desarrollo que se va dando en la vida, ¿no? Cuando los chicos son muy chiquititos, les digo por experiencia porque he trabajado muchos años con los chicos, pero creo que llega un momento de nuestra vida adulta en el cual estas cosas ya deberían estar darse por sentados, ¿no? O sea, no alterarse. Y mucho más siendo candidato y pretendiendo tener ese lugar en este país, creo que está de más. Uno debe tener templanza, debe tener tolerancia, debe trabajar con todas las cosas que se nos proponen, a favor o en contra, con todo lo que nos encontramos. Uno debe ser tolerante, si no debe dedicarse a otra cosa. El famoso diálogo democrático, o sea, ni más ni menos. Exactamente. ¿No? Y yo recuerdo que Macri en algún momento decía, si yo me pongo loquito que soy el presidente, puedo hacer mucho daño. Bueno, creo que una de las condiciones fundamentales que debe tener cualquiera que aspire a tener semejante responsabilidad, porque tanto los intereses como las presiones son cotidianas, y obviamente hay que tener una templanza distinta, sin duda. Distinta. Ahora, Juan, si me permitís, una de las cosas que se destacó es esta, ¿no? Del debate y saliéndonos del debate, hay otras cuestiones que se han venido desarrollando en estos últimos días, es que nosotros desde nuestro espacio hacemos campaña del miedo. A ver, ¿en qué se basa esta campaña del miedo supuestamente? El miedo no lo generamos nosotros. Lo único que hacemos es rescatar o destacar las propuestas que hace el candidato que hoy se está presentando a un balotaje y que lamentablemente tienen que ver con sus propios dichos durante estos últimos meses. Y quienes lo conocen de antes y ya de ser diputado, la postura que ha tenido frente a cada una de las acciones democráticas de este país. Entonces, cuando vos tenés un candidato que lo ha ahora dado absolutamente todo, porque yo siento que no hay cosa que no ha dejado de cuestionar, ¿sí? Pasando por la reivindicación de la dictadura, o sea, los derechos humanos, la justicia social, las Malvinas, Margaret Thatcher como su personaje preferido, ofender al Papa y a los católicos, obviamente, todo lo que tiene que ver con las leyes laborales, todo lo que tiene que ver con discapacidades, ¿sí? Maltratando incluso a gente con esas condiciones, romper relaciones comerciales con Brasil y China por la ideología política de sus presidentes, hablar de la derogación del aborto, de la ley de aborto, la derogación de la ley del matrimonio igualitario. Entonces creo que no han dejado hueco en la privatización de los clubes de fútbol. Las sociedades anónimas, o sea, deportivas. No hay cosa que no se ha tocado y la visión de él con la visión nuestra es absolutamente en contra. ¿Está? O diferente, o es una polarización absoluta. Entonces, cuando hablan de campaña del miedo, lamentablemente deberían hacerse cargo de los dichos de su propio candidato, porque el miedo lo ha instalado él y su candidata a vicepresidenta, ¿sí? Nosotros no tenemos la culpa que hoy se esté hablando de derechos humanos y tengamos que salir a recordar nuevamente a la gente qué significó la dictadura en esa época. Este tema ha sido instalado
por Victoria Villarruel y por el mismo Milei en el segundo debate, teniendo incluso frases del propio Macera en el juicio a las juntas. Claro. Entonces no podemos estar callados y no nos podemos mantener neutrales ante estas cosas, y mucho menos ante las cosas que están ocurriendo estos últimos días, ¿sí? Desde amenazas, desde gente que ha salido a hablar, que la verdad que nos hubiera gustado que se mantengan en el lugar que están y no que tengan voz, pero bueno, está bien que tengan voz, lo importante es que sepamos qué hacer con esos dichos y con esas voces, ¿está? Porque bueno, vivimos en una democracia y todos debemos estar y tener voz. El tema es qué decimos y el tema es cómo hacemos para no condenar o condenar algunas de las cosas que se están diciendo. O sea que creo que se están rompiendo todos los acuerdos democráticos y que estamos en un año tan importante como es el de los 40 años de democracia. Y eso es lo que nos preocupa. Eso es lo que realmente nos tiene muy preocupados. Se ha hablado mucho, ¿no? Estos días, estos meses, de que por ahí es una elección bisagra, digamos, ¿no? En el marco de los 40 años de democracia, con lo que vos estabas recién mencionando, Karina, las cosas que se ponen en duda, y la propuesta de cambio, que es necesario, un cambio, que puede llegar a ser Sergio Massa. ¿Ustedes lo ven así? ¿Es algo como un punto quizá de inflexión, por lo menos de estas décadas? Sí, yo creo que es un punto de inflexión más que nada porque, como decía hoy, se está rompiendo lo que propone Milei es romper con los acuerdos democráticos y la construcción democrática desde la vuelta a la democracia que se han producido durante estos 40 años. Entonces, es bisagra en ese sentido, porque más allá de los matices que pueden tener otros partidos políticos, en el centro, los ejes sociales, de convivencia, políticos, institucionales, se conservan y son básicamente los pies que sostienen la democracia. Muchas de las cosas que plantea Milei, lo que plantea es romper con la democracia, desde el momento que dice que no va a respetar la Constitución o que no le importa lo que diga el Congreso. Pero no es que lo decimos nosotros, como dice Karina, es lo que él dice. Entonces, partiendo de lo que él dice, y suponemos que tendrá intención de ejecutarlo, porque también hay una cosa ilógica de pensar, lo voy a votar porque dice, pero no lo va a hacer. Bueno, y si no va a hacer eso, ¿qué va a hacer? Porque lo que dice es eso. Sin duda. O sea, no hay mucho más que eso. Sin duda. Pero yo también lo llevo, desde el punto ideológico, obviamente estamos totalmente del otro lado, porque siempre sostenemos como tres ejes fundamentales: la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Para Milei la independencia económica no existe, la soberanía no la vamos a tener porque la moneda va a ser extranjera, y la justicia social es una aberración. Entonces, basado simplemente en eso, ya nosotros, como militantes, en este caso no podemos estar ahí. Pero yo me planteo como ciudadano también. Como ciudadano, por ejemplo, una de las cosas que cuestiona es el sistema educativo. Y lo dice de un lugar de donde cuando alguien dice algo que a él no le gusta, lo trata de mogólico o de idiota. Entonces, claro, tampoco quiero esa educación sea privada o pública. Ya no me interesa tanto cómo se financia, sino que no es lo que quiero para mi país. Un presidente que se maneje de esa manera con el periodismo, con cualquiera que no piense como él piensa. Sí, con otros políticos. O que le va a quitar la coparticipación a las provincias. Y acá me pongo como ciudadano. Y digo, ¿qué va a hacer Lobería? Que el presupuesto de Lobería es un 30% de Lobería, el 70% es provincia y nación. Claro. ¿Cómo van a hacer las provincias? Que tampoco emiten, porque muchas veces dicen, no, pero la maquinita en todo caso es nación, no son las provincias. Es decir, que las provincias también se financian, también las provincias opositoras se financian con los fondos que envía Nación, sean por deuda, sea por emisión o por donde fuera. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros obviamente estamos en un lugar totalmente distinto y opuesto, y más allá de cómo llega cada uno de los candidatos, porque acá entramos en otra discusión, que son las construcciones de los espacios políticos, la realidad es que es Massa o es Milei. Y para mí, hoy es democracia o antidemocracia. Claro, yo lo que decía es que por ahí lo analizaba primero como militante, obviamente, porque uno se expone, milita, cree en algo, lo trabaja, lo defiende, porque cree que es lo mejor. A veces se puede equivocar, pero lo hace con pasión y con convencimiento. Después lo analizaba fuera de la militancia también como padre, a veces, que quiero para mi hijo y para la sociedad en la que va a vivir. Y por último, como vecino que vive en una ciudad que hoy ve por donde vayas los frutos de una obra pública que Milei dice que va a eliminar,
que es fruto de la coparticipación y otros fondos que vienen de provincia y de nación. Lobería tiene un presupuesto que el 30% es recaudación propia y el 70% son fondos que vienen de provincia y de nación. Entonces, si las provincias no van a tener coparticipación, si la nación no va a poder emitir y no va a contraer deuda, lo que claramente va a quedar expuesto es que no va a haber dinero disponible para la obra pública, que además ya anticipó la quiere eliminar. Y acá, por eso digo como vecino, porque Lobería tiene un listado, por ejemplo, de 700 personas que no tienen casa y otro similar que buscan alquiler. Perdón. Y no te me va a distraer. No. Y entonces, si no tenemos la posibilidad de contar con los fondos, con lo que se han hecho la obra pública en los últimos años, de distintos gobiernos, con algunos más, otros menos. Nosotros decimos la obra pública de los últimos 4 años impresionante, financiada por provincia y por nación. Si vamos a los caminos rurales son de provincia, si vamos a las casas hay de provincia y hay de nación, si vamos a las placas son fondos de nación, si pensás en los desagües fueron financiados por nación. La gente que tenía problemas con los títulos, que vino Kicillof a entregar acá el programa mi casa, no recuerdo cómo era, sí. Porque justo hoy mencionamos que se sigue haciendo en otros lugares de provincia. Exacto. Hoy está haciendo eso mismo en este momento Kicillof. Digo, un montón de funciones que el Estado tiene. Claramente, por eso lo puse aparte de la obra pública, para tratar de sintetizar y llevar un ejemplo simple de una contradicción de la gente que por ahí está necesitando la ayuda del Estado para tener una vivienda y vota un cambio, y el cambio es eliminar las funciones o la presencia del Estado en aquellos sectores que tienen más necesidades. Entonces me parece que ahí hay algo que quizás culturalmente no hemos logrado poner en claro. Por eso mi síntesis anterior, que no sé si salió, era, en definitiva, nosotros creemos que lo que estamos votando es democracia y antidemocracia más allá de los nombres. Hay una propuesta que sostiene ejes, acuerdos contraídos con todos los sectores políticos en los últimos 40 años, con los matices que tienen que tener. Suele decir el intendente, tenemos distintos matices, pero en los objetivos importantes trabajamos en conjunto. Pregúntale a Fioramonti si podría haber hecho la gestión que hizo, que ha sido avalada por la sociedad al votarlo Barrena, si no hubiera tenido los fondos de nación y de provincia con los que cuenta, incluso en decisiones municipales como en la construcción de la universidad, que ha tenido fondos nacionales y provinciales y lo sigue teniendo. Entonces me parece que hay una cuestión que por ahí no se vislumbra exactamente, que tiene que ver hasta dónde llega la presencia del Estado. No es porque hay un plan, claro. Entonces se concentra a veces en las explicaciones en algo muy simple que puede generar una incomodidad, que también hay que explicarlo, pero que no es este momento. Pero en realidad la presencia del Estado es en la salud, en la educación, en la obra pública, en la posibilidad de acceso a los derechos, las leyes laborales que salen del Congreso que dice mi ley que no quiere respetar. Entonces por eso yo voy al hecho de que estamos casi en una situación donde es democracia y antidemocracia. En algún momento antes de elecciones, un funcionario municipal, obviamente me decía, ¿quién me decía? Si queda Bullrich con mi ley, ¿qué va a hacer Juli? ¿Quién va a hacer? Voy a votar por Bullrich. Pero porque en ese momento era el mismo planteo para mí, era la democracia contra la antidemocracia. Claramente no es lo que me gusta, no es lo que hubiera querido, pero hoy la situación es parecida con Massa. Yo creo que cualquiera que ha trabajado sobre todo durante muchos años para defender o para conseguir derechos, porque los derechos no están ahí escritos hoy y estuvieron siempre, se fueron consiguiendo, se fueron luchando, se fueron consiguiendo a veces con vidas de personas, incluso de personas de Lobería. Entonces me parece que incluso hasta por respeto a esa misma construcción que hemos hecho entre todos, la opción es Massa. De cualquier manera, digo lo mismo, para mí es democracia o antidemocracia, y cada uno debe votar lo que lo convenza, y después ojalá que la elección que hagamos entre todos sea la mejor y podamos mejorar más allá de quién nos gobierne, porque en definitiva el destino de todos va enlazado de quien gane, no es que va a gobernar para los que lo votaron. Así que, y eso lo ha demostrado claramente la nación y la provincia, nunca discriminaron a ningún distrito por ser de otro color político. Cato Podi, ministro de Obra Pública de la Nación, está recorriendo los municipios con los intendentes radicales y charlan juntos con los vecinos, tratando de explicarles cómo han hecho las obras en conjunto, cómo piensan distinto, pero que su límite es mi ley. Entonces me parece que es un ejemplo. Es verdad que esto, cuando decía Yuri de la presencia del Estado, no solo tiene que ver
con los planes que muchas veces son criticados y que yo considero que han ayudado a sortear todas las vicisitudes económicas que tenemos y han sostenido al sector más vulnerable, si no la situación sería aún peor. O sea que tenemos que agradecer que esto coyunturalmente haya sido una ayuda, pero hay una propuesta que es muy importante, que es la de transformarlos en empleos, ¿sí? Esta es una de las propuestas concretas que hoy tiene nuestro candidato. ¿Por qué? Porque la ayuda con planes sociales, algunos tienen que ser coyunturales, ¿está? No digo el AUH, que es universal, y yo considero que lo que viene es a saldar la cuestión del salario familiar que no tienen aquellos trabajadores que son formales. Entonces considero que deben ser sostenidas. Pero hay otros planes que han venido a sostener este engranaje social que por las cuestiones económicas que venimos arrastrando hace mucho tiempo e incluso se van agravando a raíz de un préstamo enorme del fondo, de un acuerdo inflacionario absoluto como hemos tenido en estos últimos años, hoy es necesario sostener medidas antiinflacionarias como por ejemplo han sido, gracias a Dios, tener paritarias libres y que se van ajustando a lo que son los trabajadores formales, la devolución del 21% del IVA, la modificación del impuesto a las ganancias, o sea, todas cuestiones que apuntan a sostener el engranaje social en una situación como la que tenemos, que debe ser coyuntural y debe ser resuelta. A mí hay una persona que me alienta que esté cerca de Massa, que es Labaña. Labaña fue uno de los mejores ministros de Economía creo que hemos tenido en la democracia y que pudo resolver cuando asumió Néstor Kirchner y bueno, entre Duhalde y Kirchner, la cuestión de la inflación. Me alegra que Labaña se haya manifestado a favor de Massa, porque sé que va a ayudar a resolver toda esta situación que hoy nos encuentra. Yo creo que hay que tomar medidas, incluso medidas y acuerdos que se han tomado en este gobierno, hay que reverlos para poder resolver esta situación tan difícil en la que estamos. Pero siempre dentro de lo que tiene que ver con los acuerdos democráticos y siempre con una presencia del Estado real y concreta. En Lobería lo vemos en todos los aspectos. El Estado municipal, los empleados municipales, los servicios públicos, la obra pública, el hospital municipal, eso es Estado. Las escuelas donde van nuestros hijos, eso es el Estado, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de achicar el Estado, ¿de qué estamos hablando? Pensemos en esto. ¿Qué significa el Estado para nuestra ciudad, nuestra pequeña ciudad? Como decía Juli, el aporte del Estado nacional y provincial, la importancia y el impacto que tiene en nuestra ciudad. En la localidad de Tamangueyú, en la localidad de San Manuel, en Matienzo, en cada uno de estos lugares donde la presencia del Estado debe estar de una u otra manera. Esto es lo que hoy estamos defendiendo y por eso consideramos que, como bien decía recién, si uno estuviera hoy en la disyuntiva Bullrich-Milei, yo no dudo también, lo mismo que dijo Juli, en haber votado a Bullrich, porque más allá de las enormes diferencias que puedo tener, sé que van a sostener ciertos estados de derecho que yo defiendo. Pero hoy siento que la opción que tengo enfrente o que tenemos enfrente no tiene la misma visión de la democracia y del país que quiero. Yo creo que hay cuestiones, ejemplos simples que demuestran, por ejemplo, la cuenta DNI. La cuenta DNI es una decisión política que aparte es de la provincia de Buenos Aires, o si cualquiera que haya salido de la provincia se ha dado cuenta que por ahí quiere pagar con la cuenta DNI y dice, no, acá no corre la cuenta DNI. Es una decisión política de la provincia de Buenos Aires, que además de la devolución implica un movimiento de dinero X. Para que vos tengas dimensión de lo que es la presencia del Estado ahí, porque es una decisión del gobernador con un banco propio de la provincia de Buenos Aires, equivale los últimos 4 años el movimiento en Lobería de la cuenta DNI equivale a un presupuesto municipal completo. Claro. Entonces, vos fijate hasta dónde, y en cosas que a veces uno ni siquiera las incorpora, porque las ve como naturales. Claro, las tiene tecnológica, es una decisión política. Tan naturalizadas. Sí, las tiene a veces tan naturalizadas que, de hecho, cuando empiezan a faltar es cuando nota, digamos, ¿no? Que bueno, acá, ¿qué pasó? Digamos, no sé, está la calle sucia, no tengo la cuenta DNI, las escuelas, digo, son ahí cuando falta es cuando lo ves. Los medicamentos, o sea, la importancia que tienen esas cosas, ¿sí?
Entonces, cuando decimos vamos a privatizar todo, vamos a quitar derechos, bueno, se trata de esto, es de nuestra vida diaria, ni más ni menos, ¿sí? Sí. No es solo la casta política, se trata de mucho más. El Estado es mucho más que esa casta política que dicen y suponen que con eso van a eliminar y van a hacer el ajuste que necesitan para una de las políticas que tienen en cuenta, que es la dolarización, por ejemplo. Claro. Absolutamente inviable en un país como el nuestro, y amén de en un país en el que creemos en la soberanía económica y creemos que es dignidad tener una moneda propia. Sí, sin duda, bueno, son las cosas que están en juego, ¿no? Uh-huh. Las distintas visiones de país y, bueno, la presencia o la ausencia del Estado, que, bueno, como explicaban ustedes, es fundamental en cosas incluso cotidianas. ¿Qué es lo que se viene? Ya tienen organizado los fiscales, la reunión. Sí. Digo, no solo la importancia de la presencia del Estado, la importancia de que funcionen las instituciones de la democracia. Claro. Además del Estado, como gobierno, porque el Estado es todo, pero generalmente la gente lo ve como el Estado como gobierno. Sí, como el Ejecutivo. Las organizaciones sociales que hacen un trabajo barrial, porque yo escucho mucha crítica y yo mismo he tenido, hasta que las he visto trabajar y me he relacionado, por ejemplo, con organizaciones como Barrios de Pie, hacen un laburo barrial impresionante. Los clubes de barrios, que muchos de ellos a veces no tienen personería, que estamos trabajando desde Nación y de Provincia para ver cómo se facilita el acceso a esa personería que le permite acceder a beneficios, porque contienen un montón de pibes que quizás no tendrían la posibilidad de hacer un deporte o de desarrollarse físicamente, que a su vez eso exige que para practicar y ser subsidiado tengan un control médico. Ese control médico te detecta cuestiones de salud, cuestiones sociales o de consumos problemáticos que terminan después siendo un informe de base para que los organismos locales, provinciales y nacionales también hagan su tarea social. Es un entramado y una red, por eso es una construcción que hizo la democracia durante los últimos 40 años, que se pretende romper de un día para el otro. Convertir los clubes en sociedades anónimas es eliminar un montón de clubes. Vos fíjate que solamente lograría el programa Clubes en Obra le permitió a Malaber hoy haber modificado sus instalaciones en los últimos 2 años, y al Club Huracán tener un subsidio para iniciar la construcción también en su predio de unos vestuarios y demás. Esos clubes no tienen otra forma de acceder y no tienen, lo vería, la capacidad para pagar una cuota social que les permita avanzar con ese tipo de obra. No, sin duda. Y realmente eso, lo que le quitaría de la función social que tienen los clubes, ¿no? El impacto. Que incluso uno dice clubes, qué sé yo, de primera, clubes internacionales, también tienen una función social. También Boca, en el barrio de La Boca, y en gran parte a través de sus filiales, cumple un montón de funciones sociales, y también River y Mandillú, digamos. Bueno, vos fíjate que todos los grandes clubes nacionales e incluso regionales han salido a manifestarse sobre lo que tiene que ver la propuesta de hacerlo sociedades anónimas. ¿Por qué? Porque priman la función social. O sea, más allá del partido de fútbol o del equipo de fútbol, hay toda una función social que hoy ocupa Boca, River, Racing, Independiente, y también Newbery aquí en Lobería, y cada una de las instituciones que son de sostén para muchas cosas que tienen que ver con la formación de los pibes, de nuestros chicos. Entonces, creemos que hay una cuestión de idiosincrasia que nos diferencia. Entonces, por eso defendemos lo que defendemos. Por eso Julie hoy dice democracia sí o democracia no, porque eso tiene que ver con la formación de la democracia de nuestro país. Estos son los acuerdos sociales que hemos llegado en estos acuerdos democráticos en estos 40 años de democracia. La función de las instituciones de nuestras comunidades, y en nuestras comunidades pequeñas con lo que significan las instituciones, ¿sí? Vos fijate, Juan, que por ejemplo una de las cosas que sostiene es que si hay escuelas con 3 o 4 alumnos hay que cerrarlas. Claramente nos quedamos en escuelas rurales. Yo, para que lo sepan, lo vería, el 60% de las escuelas son rurales. Entonces, por eso cuando hablamos de la quita de derechos,
va más allá de algunas cuestiones que se discuten. Es muy profundo, porque además me preocupa mucho cuando lo sostiene convencido que, bueno, que las cosas son para el que las pueda pagar. Y claro, si no lo podés pagar, es tu culpa. Claro. ¿Cómo va a ser el mercado? ¿Va a continuar la obra de cloaca que se inició en Tamangueyú? ¿Cómo la va a continuar el mercado si no está el Estado presente ahí? Sí. ¿Está en deuda? Sí, lo tendría que haber hecho antes probablemente. Y lo importante es que se va a hacer o que se está desarrollando. Pero lo que se plantea es que no se haga. Sí, nunca. Ni con demora, ni mañana. Entonces, por eso es que sintetizamos en democracia y antidemocracia. Porque se rompen acuerdos preestablecidos. Mira, justo lo que mencionabas vos de las escuelas rurales, el 6 de noviembre, hace 10 días, anunciábamos la creación de un nuevo jardín de infantes en el Lenguaraz, ¿sí? Que funciona en la escuela número 23. La modalidad es jardín de infantes rurales y de islas de matrícula mínima. Tal cual, ¿no? tal cual. ¿Qué sostenibilidad económica puede llegar a tener eso a través de un voucher o lo que fuere? Bueno, de ahí que hay una propuesta puntual, porque hablando del debate, que fue lo que inició nuestra conversación, Massa hizo 20 propuestas, ¿sí? Que abarcan todas las áreas de gobierno. Dentro de lo que es educación, una de las propuestas, hablando de los jardines de infantes, son la creación de más de 700 jardines maternales y de infancia de 0 a 5 años en todo el país. Pensemos lo que significan en Lobería. En Lobería tenemos el ejemplo de jardín maternal provincial y de jardines de infantes y la función que ellos representan en la comunidad. Entonces, esa es una de las grandes propuestas que hay en lo que tiene que ver con la educación pública. O sea, hay una intención de subir un presupuesto del PBI del 6% al 8% del presupuesto a educación, destinado a lo que es duplicar escuelas técnicas, que también sabemos lo que significan en nuestra ciudad. Esto es para desarrollarlos a lo largo del país, para lo que tienen la formación en oficios y de contención tan importante para nuestros jóvenes. Hay una propuesta puntual de apuntar a programas de pasantía para chicos de cuarto y quinto año del secundario que estén y hay una fuerte inversión en lo que va a ser robótica, programación y matemática para darles herramientas en el momento y en el mundo que estamos viviendo. O sea, propuestas hay muchísimas. Nos encantaría estar hablando hoy de propuestas y no estar hablando de lo que nos da miedo, sino de lo que queremos y de lo que proponemos. Pero bueno, la coyuntura hoy nos lleva a esto y a defender. Creo que no es un momento de ser neutrales bajo ningún punto de vista cuando nos están proponiendo desde liberar presos de esa humanidad hasta instalar un sistema económico de la dictadura. Creo que después de las figuras que se han manifestado a favor de Unión por la Patria en estos últimos días, no me cabe duda de qué lado estoy, porque son los valores que defiendo, y creo que este domingo hay que votar a Sergio Massa, hay que votar por la positiva, que no es momento de ser neutrales. Bien, sí, y también yo creo que muchas veces en el contraste de posiciones igual hay también una propuesta, una visión y cosas que se hablan también por el lado de la positiva. ¿Qué es lo que queda de acá el domingo? Ya estamos hoy jueves, digamos, queda reunión de fiscales, ¿hay algún encuentro, algo que invitar a la gente? No, bueno, trabajar siempre, por supuesto, hasta el último día, eso sin lugar a dudas. Una cosa que por ahí se me pasó que quería en algún momento decir es que cuando se habla de la eliminación de subsidios, el mundo cuando tiene crisis o recesiones va por la obra pública y por el subsidio a la producción. Si nosotros estamos de acuerdo en que no estamos en el mejor de los estados y que tendríamos que mejorar un montón de cosas y que necesitamos para eso crecer económicamente, porque las divisas se generan creciendo económicamente y si es posible exportando más de donde vienen los dólares. Eliminar los subsidios significa eliminar todos los subsidios que tienen hoy todas las empresas nacionales o las provincias como Tierra del Fuego, que tienen promociones para que las instalen y subsidios que ya dijeron que también los iban a eliminar. Entonces las políticas que se plantean son contrarias a lo que demanda el país hoy, que es tener más trabajo, más obra pública y mayor producción.
Entonces también en ese sentido, aún pensando que quizás Massa no es el mejor, porque en definitiva nosotros, por eso yo lo sintetizo y saco los nombres, porque digo por ahí, quizás no está el que te gustaba. Muchas veces hoy quedaron 2 candidatos, hay sectores que participaron que no tienen su representante y tienen que elegir. No quedó el suyo, Schiaretti, Bullrich, lo que fuera, y tienen que elegir entre Milei y Massa. Y lo que yo creo que lo que tiene que elegir es lo que más se asemeje a una propuesta que en definitiva buscaba salir de una crisis con las políticas que aplica el mundo, y que en cualquier libro de economía vos vas a encontrar que la salida es esa, y la propuesta que hay del otro lado, además de ser antidemocrática, es inviable. Es inviable y no tiene posibilidad de generar lo que dice que va a generar cuando habla de quitas, porque en crisis vos lo que tenés que hacer es dar oportunidades, generar oportunidades de producción, generar beneficios económicos, generar beneficios para la exportación. Massa, por ejemplo, plantea hasta cierto monto que garantiza el consumo interno, hay retenciones, de ahí para arriba, libre. Bueno, ahí tenés una política de promoción, una política de producción y de exportación. ¿Qué genera la exportación? El ingreso de dólares. En definitiva, el problema que tenemos es que los dólares que tenemos son para pagar una deuda que, bueno, nos contrajo este gobierno y se van cada vez que se juntan. Entonces, no hay otra forma que no sea por ese camino. Y ese camino, necesariamente hoy, tiene que estar subsidiado. Incluso con mano de obra, que son los famosos planes. Claro. Bueno, hemos estado compartiendo. Habías hecho una pregunta y te la hicimos cortita. Hemos trabajado, por supuesto, no hemos parado de trabajar este año. Ha sido eterno el año de elecciones. Bueno, nuestros fiscales tienen reunión el día de mañana para cerrar cuestiones que tienen que ver de último momento, reestructuración de algunos fiscales y demás. Así que a las 19 horas en el partido nos vamos a encontrar y luego nos vamos a quedar, como tenemos acostumbrados, a comer algo rico y terminar de cerrar esta larga campaña electoral de este año en las vísperas ya de una elección tan trascendental en nuestra vida, trabajando con nuestros fiscales de una manera como lo tenemos acostumbrados los peronistas, cuidando no solo nuestras boletas, sino cuidando la democracia, que creo que es lo que nosotros apuntamos. Así que invitarlos, que es importante el domingo ir a votar. Creo que la participación de todos, de una u otra manera, votando a favor, votando por la positiva. Creo que, más allá de que considero que hoy no se puede ser neutral, uno se puede manifestar de diversas maneras. Todo tiene valor y es el voto en sí mismo, esa es la democracia. Nosotros defendemos hoy nuestro espacio, nuestro lugar, y creemos que estamos defendiendo nuestros acuerdos democráticos. Así que por eso vamos y bueno, y ojalá nos encuentres la semana que viene en una charla aquí en esta misma radio sobre lo que nos ha dejado este balotaje. Perfecto, bueno, Julie, Karina, muchísimas gracias por venir. Si quieren alguna palabra de cierre, y sí, bueno, ya vamos a hablar cuando estén los resultados, volveremos a hablar con ustedes o con quien quiera venir del Partido Justicialista de las cosas que vienen. Bueno, agradecerles la presencia, la invitación y tener presencia en esta radio, hacia toda la audiencia. Un saludo a todos y bueno, y Dios quiera que prime la democracia el domingo. Bueno, muchísimas gracias. Era Julio Sarragoicochea y Karina Rodríguez, representantes de Unión por la Patria, el Partido Justicialista.